¿Qué es el rito? Es la ceremonia que se repite de la misma forma siguiendo unas normas rígidas. Generalmente, los ritos son de naturaleza mágica o religiosa y se encaminan, según sus creyentes, a la consecución de fines de tipo sobrenatural, que no sería posible obtener mediante técnicas racionales. Durkheim definía el rito como una práctica relativa a cosas sagradas. Las normas rituales provienen siempre de la tradición, en el origen de la cual suele haber un mito. Normalmente son conservados y transmitidos por la propia sociedad, bien sea por la tradición oral o por textos sagrados o por castas sacerdotales. El ritual determina minuciosamente su realización, tiempo, lugar, personas, actuaciones, palabras, gestos, objetos, etc. Por extensión, se llama también rito o ritual al conjunto de normas rígidamente pautadas que se siguen en cualquier actividad, aunque no sea de carácter sagrado. En este caso, aunque los ritos profanos no tengan carácter trascendente, conllevan también un cierto clima de seriedad y circunspección. Anthony Walsen nos dice que los clasifica en función de su asociación con niveles concretos de desarrollo infraestructural y estructural, de la siguiente manera. En el número 1 encontramos a los cultos y ritos individualistas. Estos ritos no presuponen ninguna persona especializada en su ejecución, pero aunque son realizados por todos y cada uno de los miembros de estas sociedades, no por ello son libres, sino que siguen también unas pautas rígidamente establecidas. En el número 2 tenemos los cultos y ritos chamanistas. Son realizados por los chamanes, individuos que en determinadas ocasiones ofician los ritos. En el número 3 tenemos los cultos y ritos comunitarios, que son ceremonias grupales. Pueden dividirse a su vez en ritos de solidaridad, destinados a intensificar y reafirmar la solidaridad del grupo, como ciertos ritos totémicos o como ciertos ritos de intensificación en momentos importantes para la vida de la comunidad, como la siembra, la recolección o en una sequía, una epidemia, etc. Están los ritos de fertilidad, destinados a promover la reproducción. Están los ritos de paso o de transición, que son ceremonias comunitarias que marcan el tránsito de un individuo de un estatus institucionalizado a otro y que se dan en ciertos momentos significativos de la vida del individuo, como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. En el número 4 tenemos los cultos y ritos eclesiásticos, que suponen la aparición y profesionalización de castas a grupos sacerdotales y templos dedicados al culto. ¿Qué es un rito religioso mestizo? Los ritos mestizos pueden definirse como ejecutar actos religiosos, es decir, de orar, cantar canciones sagradas, danzar a los dioses, hacer sacrificios o preparar ofrendas, teniendo como particularidad lo mestizo, que es entendido como un proceso biológico, como el cruce de razas, que genera la creación de una cultura nueva a partir de la mezcla de dos o más preexistentes, recreando elementos mezclados de dos o más culturas distintas, como es el caso de español e indígena en México gracias a la conquista. El rito religioso maya es el sinónimo de una especie de solicitud que ejecutaban los mayas a sus dioses para adquirir los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de realizar una serie de sacrificios que iban desde sencillas ofrendas de alimentos, incienso y tabaco, animales, ornamentos y joyas, plumas y conchas, hasta los sacrificios mayas. El uso que los seres humanos hacen de la naturaleza está vinculado y marcado por la cultura. Esto quiere decir que está relacionado con el conjunto de creencias, conocimientos, tradiciones y costumbres de cada comunidad o pueblo, que se reconocen en su cosmovisión o visión estructurada sobre el medio ambiente en el que viven y, en general, sobre el lugar que ocupan en el universo. Las ceremonias y rituales constituyen algunas de las expresiones culturales mediante las cuales se reconoce y expresa la cosmovisión, ya que a partir de estas se establecen vínculos simbólicos con personas o seres divinos y con el entorno natural. Su importancia reside en que reafirman la identidad de quienes lo practican, en cuanto a grupo o sociedad, y tanto si se practican en público como en privado,
están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Los ritos señalan los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cabe mencionar que los ritos involucran un conjunto de prácticas y símbolos, ya sea ofrendas, danzas, cantos, gestos o incluso actuaciones, y se llevan a cabo repetitivamente y voluntariamente por personas relacionadas culturalmente, en lugares y tiempos determinados. Actualmente, el uso de la naturaleza con fines ceremoniales y rituales persiste en los pueblos indígenas y comunidades locales de México. La concepción de lo sagrado sigue siendo fundamental para el vínculo entre humanos y seres divinos. En este sentido, destaca el uso de alimentos y la elaboración de platillos y bebidas rituales o ceremoniales. Ejemplos de rituales originarios mayas. Los mayas mantuvieron el culto y la creencia en un conjunto de deidades de la naturaleza que habitaban en los montes, a las que se les conoce como Yumtzilop, denominación que equivale a patronos o dueños. Se trata de los protectores de los animales, de las plantas y de los propios hombres. Los más importantes son los que se relacionan directamente con la producción del maíz, los Yaak-op, a quienes se atribuye el control de las nubes y de las lluvias. La necesidad de atraerse la buena voluntad de estos dioses principales se vierte en un conjunto de ceremonias rituales, entre las que destaca el Chachac o ceremonia de invocación de la lluvia. Algunas costumbres religiosas de tradición prehispánica que sobrevivieron a la vida colonial y que aún se encuentran presentes entre los mayas actuales de Yucatán son las ceremonias que se realizaban periódicamente para asegurarse buenas cosechas o Ujanlicol, así como otras menores en diversas actividades de la milpa. También perduraron otros ritos como el encaminado a la obtención de una buena casa y los que corresponden al ámbito familiar, como el Hetzmek, una ceremonia doméstica que se realiza para encauzar la educación de los menores y su adscripción al papel sexual que les corresponde. El Día de Muertos se ha convertido en una celebración representativa del pueblo mexicano, una tradición que rinde homenaje a la muerte para traer de vuelta el corazón, la vida y las acciones de quienes amamos y fallecieron. Los historiadores explican que la tradición cultural en torno al Día de Muertos se mantuvo en constante transformación durante el periodo colonial, es decir, cuando los españoles llegaron con su propio bagaje y mestizaje cultural. Después de la conquista, los frailes prohibieron los cultos a la muerte alejados de la religión católica. Sin embargo, esto no impidió que elementos de los rituales se fusionaran con algunas características de las festividades religiosas europeas. Nos encontramos con el señor Saturnino Chi y él nos va a contar un poco acerca del rito o el ritual del Sacá. ¿Cómo es que usted tiene conocimiento de este ritual? Más antiguo de niño, ya grande, ya medio más de grande, ahorita ya estamos viejos. Bueno, su función de este, como de chachá, como Del Sacá. El sacá lo zangochan, les lían, lo cuelgan, lo entregan a las que hablan de las lluvias. Es para las lluvias. ¿Quién se lo enseñó? ¿O cómo es que lo aprendió usted? Sabemos cómo dicen los señores de los curanderos, ellos bajan para hacer un batismo, el que se llama chachac. Bueno, allá entonces oímos cómo se entrega, a quién se le entrega, a quién, mayormente a qué mes, qué tiempo se hace, porque eso tiene los meses. Mes de septiembre, allá lo hacen un rotativo para que caiga lluvia a su momento del otro que te explicaron.
es cuando no es necesario, los campesinos todo lo hacen en el momento más apropiado, y ese es el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Y en los otros meses hay otra parte que se hace. No, no, no. Solo Es el mes. Pues claro que cuando uno, según a qué va a hablar del rogatismo. Hay rogatismo que es otro, el que dicen para la solares, terrenos, así. Eso no lo usamos acá, pero hay partes que lo estamos usando. Pero parte de todo lo que estamos haciendo como campesinos, como miperos, eso se hace un campesino y no solo una persona, se juntan las personas como más de 15 o 25 personas se juntan para eso, juntos y hacen el rotativo. Entonces, toda esa forma de trabajo, todo está parejo, se entregan, están colgados ellos para pedir una lluvia buena, una cosecha buena que desea para alimentos de los campesinos. Es por parte de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, Entonces son de 15 a 20 personas las que se juntan. ¿sí? No lo hace una persona sola. No lo hace. Es más, el último día de la entrega de cualquier cosa de esa chachac, se llega hasta como de 150 personas. Pues el último. Se hacen varios días. En 4 días. 4 días. Esos 4 días, todos los interesados, los que empiezan, allá duermen donde hace el chachac, unos cabos de, como acá, como hasta de última casa, lo hacen, lo limpian un poco de terreno, así, en el monte lo hacen, no dentro del pueblo. Entonces, una vez que la limpien, entonces ponen las mesas de madera, cuelgan los sacaes, hacen sus de panes como lo que viste acá. A veces llega a sacar el pi en el pi que se hace en el piso, así. A veces llega como de 50 panes. En el primer día, ¿qué se hace? Solo sacas consumo allá. Sacas. Luego eso va amaneciendo, cuelga otro, amaneciendo, cuelga otro. Pero eso es la entrega, como dice el curandero. Aquí van a hacer, aquí van a hacer. Eso está pidiendo. Entonces acá estamos haciendo. Se entrega, le pone miel dentro, despliega así, lo cuelgan así. No sé si que no lo conoce. El chivo que le dicen. Sí, los chivitos. Lo cuelga allá, lo entrega, pero nomás el curandero lo sabe. ¿Qué es lo que está diciendo allá? Pero hay personas que no entregan, no nosotros, no entregamos, sino que colaboramos a hacer sacar y después lo cuelgan allá, amaneciendo, lo quitan, lo que está entregado, lo ponen otro. Y el sacar le ponen miel. ¿Y el sacá qué es? Es el pozole. Es el pozole. Pozole y le agregan miel. ¿Usted sabe de otro ritual que se hace en el campo, en la milpa, aparte de este? Sí, si no quiere hacer un conjunto grande, por ejemplo, si haces la milpa sobre entre 3 o 4, cuando quieres hacer solo uno, bueno, nos juntamos los de 3 y vamos a sacar ese pozole así. Hacemos un rogatismo dentro de la milpa y entregamos a los más partes de Yubisna, para el lote. Entonces lo colgamos sacadas, 3 partes. Uno acá es de los Saturnines, es de los José, es de los Pedro. 3 está colgadas de la entrega. Poco más, unos 3 horas que está colgado, lo bajamos. Entonces, ya está así la rotativa. Lo tomamos, ya está. Después que lo ofrecen, lo toman. Para que caiga la lluvia. Ya hicimos lo rotativo. Bueno, así nomás, terminando, terminando la entrega. Bueno, ya desde acá ya tomamos, ya está. Otros días, pero de 15 días. Diciembre, mucho sol, cae lluvia. Intentamos otra vez, una vez más. Ya.
pero aguanta del luto. Unos 3 semanas aguanta para el sol. Cruzado de los 3 semanas, si no cae ella, se pierde. La cosecha de la miel. No, porque se espiga. Salió así, se espiga. Una vez que se seque, ya está. Ni que le ponga dentro del agua, no llega a nada. Y no sabe un elote que de retoño, no como los más sembrados. Lo cortas, sale el retoño o el espiga. El elote no, lo cortas y ya está. No es una cosa muy buena como el trigo o por ahí se llama, ¿cómo se llama? Que te dan rosaditos así. Cuando lo cortas, dan un montón de retoños. Vuelvo a dar cosecha. Eso es lo que Solo una vez. solo una vez. Se secó la espiga, ya. Ahora si ya dio, lo doblas, se pone de cabeza, se seca, estuvo la cosecha. Para hacerlo de la cosecha tiene un procedimiento, además de pedir la lluvia. Se prepara la tierra o algo. No, una vez que se seque, ya está. A la hora que ya está seco, ya llegando el mes de febrero o marzo, ya es hora de cosechar, quitar en la misma para el alimento de la casa. Hacen tamal, hacen pozole, hacen comal, hacen cochinas, harina, todas cosas así. Por eso cuando hay cosecha, no hay pobre. Comemos toda la mañana, hay para el coche, de todo lo que no hay pobrecida que digas que no hay dinero para comprar tu alimento. Lo que te llama dice, comes hasta de 3 semanas sin que trabajes, pero la cosecha que cosechar, van, hacen tamal, tortilla, pozol, tienen de pollo, tienen de gallinas, de todo, da. Es el alimento. Bueno, solo esta parte. Y hay otra parte, ¿qué es lo que más quiere saber? ¿Cómo se hace la milpa? ¿O cómo se hace? ¿O cómo se pierde? ¿O cómo de cuánta cantidad? Porque la milpa hace, yo hago como de 3 hectáreas, pero las hectáreas no sé si lo sabes qué es. Es una medida, ¿no? Una medida de 25 mecates se llama, es una hectárea. 25 mecates es una hectárea. 2 hectáreas, 50 mecates. 3 hectáreas, 75 mecates. Es lo que este mes donde estamos ahorita es cuando tú empiezas a hacer tu milpa para la quemada del mes de mayo o abril, porque siempre es el mes de junio. Ya empezó a hacer la milpa. En mayo y abril entonces se quema. En junio se siembra. Y en septiembre se pide la lluvia. ¿Ya te vas? Ya es el momento que ya están grandes los elotes. Primero hay que sembrar, sale, los fumiga adentro para que mueran las hierbas. Pues, una vez que mueran, si quieres, porque el otro no se muere por el líquido, es especial. Solo para las hierbas. Malezas, como dicen. Así es. ¿Algo más? No, sería todo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con la señora Yamili. Le vamos a hacer una entrevista acerca de los ritos mestizos, que en este caso es el Hanalpisham. Buenas noches, ¿nos puede comentar un poquito acerca de usted, de su trabajo, de qué se dedica? Buenas noches, muchas gracias por esta bonita visita. Mi nombre es Yamili Chanzul, soy originaria del pueblo de San Martín. Estudié la licenciatura en Antropología Social, luego una maestría en Prácticas del Desarrollo, y eso me ha llevado a arraigarme, a indagar sobre mi identidad, la identidad colectiva de la comunidad,
y desde luego a valorar las raíces mayas. La primera pregunta es, ¿de dónde provienen sus conocimientos acerca del tema? Sobre todo en la casa, en el hogar con papá, mamá y sobre todo de una abuela monolingüe maya. Eso es muy importante resaltar porque entonces a mí y a mis hermanos y hermanas pues nos obligaba de cierto modo a nombrar cada elemento en maya y a tener que aprender la lengua maya. Luego en antropología social en la facultad, si bien no tenemos una materia que nos hable propiamente de este momento, como es la celebración del Día de Muertos, del Día de los Finados, sí conocemos a personas antropólogas que se dedican desde la arqueología y la antropología a indagar sobre este tema. Y entonces a partir de ahí pues vamos leyendo tanto lo que hacemos en esta región, como puede ser el Xoquén, que por ejemplo en el pueblo de Xoquén es muy particular, y también hay mucha bibliografía acerca de cómo se hacían estas ceremonias por ahí. O sea, viene más como de casa y de ahí empieza como que como que el misterio, ¿no? De saber un poquito más. Exacto. La siguiente pregunta es, que usted sepa de dónde proviene el Hanal Pishan. Esa pregunta está buenísima. Porque aquí le llamamos finados. En lengua maya, cuando escuchan los diálogos de los abuelos y las abuelas, es ciertamente finados, además finados, porque la F no existía en la lengua maya. Entonces vas a ser finados. El Hanal Pishan es un concepto que lo viene instaurando desde la Secretaría de la Educación Pública. En sus esfuerzos por el rescate de la identidad, empiezan a nombrarlo como Hanal Pishan. Pero cotidianamente o en el diálogo de nuestros papás, mamás, o aquí en el pueblo lo nombramos diferente. Pero algo interesante también es que como todo cambia, la tradición cambia, las costumbres cambian. Es bien interesante escuchar a las generaciones más jóvenes llamarlo Hanal Pishan. Pero bueno, cambia, lo vamos aceptando, pero también es importante recordar la memoria histórica, ¿no? Los orígenes y también cómo ha venido cambiando, tanto nombrarlo como hacer ese momento de recordar a los difuntos. Okay. Y la ceremonia como tal, el armado de la mesa, ¿de dónde proviene? Eso, de hecho es muy bonito también esto que acabas de decir, es poner la mesa. Ya ves que ahora también utilizamos, pues se utiliza mucho el altar, pero también como recordando cómo lo nombramos es eso, es la mesa. No lo llamamos propiamente altar, pero bueno, yo también actualmente lo utilizo ambos, tanto mesa como altar. Y bueno, el armado también es un momento súper importante en donde se involucra toda la familia. Ahí pues vemos la presencia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de cómo también a nosotros como generaciones más jóvenes aprendemos de cómo lo hacían las personas mayores. La siguiente pregunta es, ¿en qué fecha se realiza el Hanal Pishan? Empezamos el 31, continuamos el 1, el 2, y eso es muy bonito porque antes del 31 también tenemos un momento de preparación. Pues sabes que nos decían que teníamos que arreglar toda la casa o que teníamos que barrerla antes para no hacerlo en esos días. Entonces teníamos que conseguir la ley. No, la ley todavía no, porque los pibes se hacen, a diferencia de la ciudad y de otros pueblos, lo hacemos en esto que llamamos Bish. Bueno, entonces es todo el mes, y eso es muy bonito porque en todo el mes de noviembre, bueno, a partir del 31 de octubre y todo el mes de noviembre, estamos en ese momento de recordar. Entonces creo que para nosotros o para muchas familias, o podría decir en Sanacá, es un momento más largo que abarca este mes de noviembre. O sea, digamos que los principales es el 31, primero y 2, ¿no? Claro. Pero como que digamos, la esencia está todo el mes, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es el propósito de esta ceremonia, de esta, digamos, celebración? Creo que el propósito es celebrar y también recordar. Creo que también hablamos muy poco de la muerte en general, como en la sociedad actual, es uno incluso de los temas que dan mucho temor abordar, pero que pues revisando los datos arqueológicos y demás, sabemos que la muerte
es un momento muy importante para nuestros ancestros, o fue un momento muy importante para los ancestros. Entonces, sabes que podemos decir incluso que la vida o las otras vidas pueden continuar después de la muerte. Entonces, es un momento de honrar, de recordar, de celebrar también porque los muertos nos convocan a los vivos para estar en momentos, para descansar y también para estar como un rato con la familia. Es ahí donde los jóvenes pueden encontrarse a sus abuelos. Recuerdo mucho cómo mi abuela y mi abuelo nos esperaban con muchas ansias. Entonces creo que eso, para mí, ese sería el objetivo. ¿Quién o quiénes pueden realizarlo? Todos. Sobre todo es importante esto de las generaciones. Y claro, ahora cada vez ves que en estas fechas también se recibe a muchas personas turistas que vienen a conocer. El problema no es el turismo, ¿no? El problema es cuando cuando se invade o cuando permitimos que haya una invasión a estos momentos importantes. Pero creo que en general, como pueblo maya o como pueblos, estamos en un territorio de Yucatán, incluso todo el territorio nacional, digamos, lo podemos hacer o tendríamos que hacerlo pues para no olvidar estos momentos importantes de la vida. Okay. ¿Cómo se realiza y qué se necesita para realizar el armado de la mesa? ¿Cómo se realiza? Digamos, la preparación puede ser antes o durante. Yo creo que es muy común tener la mesa para recordar. Es muy común ver en las casas que siempre ahí está presente, con flores, con los santos, con incluso algunas fotografías. Entonces es algo que acompaña a las familias a lo largo del año, pero en esas fechas pues es cuando pues se hace presente, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que sacaba el mantel elegante, te decía, nos toca limpiar y arreglar la casa, y bueno, entonces eso implicaba lavar los manteles para estar ahí pendientes. ¿Y cómo es el armado? Creo que algo muy particular también es que en ese momento hay flores muy particulares, y eso también es súper importante, porque era muy habitual que en las calles también encontramos esas flores, y cada vez encontramos menos. Pero entonces, por ejemplo, ahí tienen un trabajito los niños, vayan a buscar flores. U otra persona se encarga de los panes. Los hombres o algunos hombres se encargan de buscar la leña. Los hombres se encargan no sé, de otros trabajos para hacer las mujeres nos encargamos de hacer la comida para poner en la mesa. Entonces, como tienen muchos elementos, también ahí, por eso necesitamos a todos los miembros de la familia, pues para que todos estemos participando. Entonces se arma de un modo muy familiar, y desde luego con las visitas. Ahora te preguntabas quiénes podemos hacer eso, también la gente que quiere venir a conocer los amigos cercanos y demás, pues también es un momento de estar juntos. ¿Y qué elementos cree usted que sean los esenciales que deben de ir en la mesa? ¿Qué elementos? Pues la comida, que es indispensable, es muy especial. Las flores, a mí me parece muy importante las flores, las velas, desde luego. El chocolate. El chocolate también era un elemento súper importante. Yo recuerdo mucho a mi abuela preparando también el chocolate. Eso es muy importante. Bueno, esta cruz verde o estas cruces eran, pues, que son en las mesas ahora sí que de las abuelas, de las personas más mayores, era muy común encontrar estos elementos. ¿De algunas fotografías? ¿Usted considera que esta costumbre ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Sí. ¿Y en qué ha ido cambiando? Yo creo que en la comida también, eso, quienes no estamos aprendiendo a hacer el beef, ya se nos dificulta
en la preparación de la comida, pero creo que lo esencial, creo que ahí está. El hecho de que tengamos esta mesa, el hecho de que las generaciones más jóvenes nos esforcemos a recordar a nuestros muertos, creo que la esencia ahí está. Estos elementos, me resuena mucho la comida, ha ido cambiando. Las flores, de verdad, lo tengo muy, con eso de las humillaciones que cada vez encontramos menos diversidad en las calles. Yo recuerdo que las flores eran muy accesibles, casi donde sea podíamos encontrar esas flores Mishpuk, que son esas flores amantes. Entonces, las velas, por ejemplo, es algo que también ahora cada vez encuentro, o creo que hablo por mi familia, encuentro más las blancas que la de colores. Yo recuerdo que mi vecina tenía como que tenía más elementos su mesa y me encantaba ir a visitarla porque estaba lleno de muchas cosas. Pero sí, todo esto creo que ha estado cambiando. Okay, y en cuanto a, por ejemplo, cuando se hacen los concursos de altares, la mayoría de las veces te piden, por ejemplo, que las mesas estén forradas con hoja de plátano, ¿no? Y normalmente en las casas lo que se hace es con un mantel. ¿A qué se debe eso? Sí, es todo un tema porque nos forzamos mucho a que todo sea igual. Creo que hay un ideal y eso es lo que pasa me parece que eso es lo que pasa cuando se habla de rescatar las tradiciones, aunque tenemos una expectativa, en lugar de celebrar que la diversidad está presente, la diversidad de poner la mesa, la diversidad de que si ponemos las veladoras en el camino y en qué fecha, eso de que lo ofrezcamos al ánima sola, eso se hace en algunas regiones, por ejemplo aquí no se hace. ¿El ánima sola? El ánima sola. Yo nunca recuerdo que mi abuela lo haya hecho, por ejemplo. Y platicando también con otras personas que es de aquí, decíamos, claro, o sea, eso no. Fui en Quintana Roo para esas fechas. Y claro, yo no me dejaron sentar en este lado de la silla porque ahí estaba la silla, el atol, el café, no ofrecen el chocolate ahí, ofrecen café. Y la veladora. Y en esa región sí se lo recuerda. Entonces, creo que es la diversidad. Y bueno, en cada región es muy diferente estos elementos. ¿Desde hace cuánto tiempo aproximadamente conoce y sabe realizarlo? Creo que nacemos sabiendo, sea mucho, sea poco, no se puede medir, o al menos teniendo la memoria. Ya conscientemente, ya cuando me hice más grande y cuando me fui cuestionando esto de la identidad, de la lengua maya, aprendí a hacer mis propias tablillas de chocolate. Cuando empecé a tener conciencia, que fue la universidad, hablando de estos temas justamente y de valorar la identidad y la raíz, fue ahí que empecé me di cuenta que yo era consciente de este momento muy importante. Y ahora, pues también ante la ausencia de los abuelos, de las abuelas, de papá, de mamá, es que me doy cuenta que también sé algunas cosas.